Hablar del siglo XIX colombiano es hablar de un tiempo y un espacio en el que el desarrollo del capitalismo exigía cambios políticos y económicos profundos que facilitaran y estimularan la inversión privada en materia de infraestructura, que, por su parte, insertaría a Colombia en el mercado mundial. La condición de su desarrollo propio y común a todo país latinoamericano de la época limitaba los objetivos del desarrollo colombiano a conectar los centros de producción local con el mercado mundial, facilitando así la salida de bienes primarios que, en tiempos de bonanza, sirvieron de palanca para ese desarrollo. Resulta interesante observar el caso del Caribe como uno de los lugares indispensables para muchos países de la región, como lugar de conexión con el resto del mundo. El caso de Colombia no es la excepción, pues por su posición geográfica se veía necesariamente vinculada a este espacio de intercambio. Sin embargo, por las mismas condiciones geográficas de su territorio, los centros de producción ubicados en el interior andino, como Bogotá o Medellín, hallaban lejano y difícil el traslado de las mercancías hacia los puertos caribeños tradicionales como Cartagena o Santa Marta. Es en este punto que el pequeño poblado de Barranquilla, ubicado a un costado de la principal vía de comunicación del país, el río Magdalena, comienza a adquirir una importancia que lo llevará a convertirse en el principal puerto colombiano hacia finales del siglo XIX y principios del XX. El estudio de esta ciudad resulta interesante en tanto su desarrollo es en buena medida fruto de las posibilidades técnicas y tecnológicas que para la época se habrán conseguido en materia de transportes y vías de comunicación. Así, esta investigación se pretende como una forma de reflexión sobre la manera en que la aplicación de tecnología impactó directamente en el desarrollo económico y social de una ciudad que vio transformadas sus modos de vida radicalmente en el corto periodo de 50 años, en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. La importancia de Barranquilla como centro económico comienza con la instalación de la República y su apertura comercial, aunque propiamente no es hasta el siglo XIX cuando esta ciudad empieza a tener mayor efervescencia debido a la necesidad de aumentar el comercio con el extranjero. El proceso de transformación política, económica y social de Barranquilla en el siglo XIX se inició con la ocupación militar de Cartagena entre 1815 y 1820 por parte de una fuerza expedicionaria española, lo que llevó al gobierno a autorizar el uso de Sabanilla, un puerto cercano a Barranquilla, a pesar de no contar con buenas vías de comunicación con esta. Sin embargo, para 1821, por el uso de un cabildo político por parte de políticos cartageneros, se expidió un decreto que cerró el puerto de Sabanilla al comercio exterior. Luego, en 1868, comerciantes de Santa Marta, a través de otro cabildeo con el Congreso, lograron cerrar el puerto de Sabanilla a la exportación hasta 1842. Ante las presiones políticas de Cartagena y Santa Marta, solo en 1849 se vino a autorizar el uso comercial de importación de la ciudad y con este se inició el despliegue definitivo de la ciudad. Esto sumado a la paradoja en la que los dos puertos tradicionalmente más importantes comenzaron a sufrir problemas en su navegación, por un lado Cartagena con su importancia colonial, con una bahía fácilmente defendible, tenía el obstáculo del canal del dique, que por su sedimentación se volvió prácticamente innavegable, y por el otro Santa Marta, aunque con una bahía de mayor profundidad, requería mover la mercancía hacia el río Magdalena a través de canales y ciénagas, lo que dificultaba considerablemente su posición. Aunque ciertamente no es determinante, la posición geográfica de Barranquilla juega un papel de importancia en la conformación de esta ciudad como principal puerto de Colombia para fines del siglo XIX. Particularmente importante para la época del río Magdalena, debido a lo complicado y escabroso del territorio colombiano, plantear proyectos de vías de comunicación terrestres entre ciudades andinas como Bogotá o Medellín, con los puertos caribeños como Cartagena, Santa Marta o Barranquilla, implicaban un costo que la joven república difícilmente hubiera podido costear. Como alternativas de la época colonial, este cuerpo de agua navegable que conecta el interior andino con la costa del Caribe en una ruta que atraviesa más de 1.500 kilómetros era la columna vertebral para la transportación de mercancías y personas y sigue siendo vital aún hoy para la economía de las ciudades y puertos ribereños. Así, Barranquilla tenía un lugar privilegiado en esta ruta comercial. Sumada a esta condición de puerto fluvial, la distancia entre la ciudad y la ensenada caribeña más cercana, la vía de Salgar, es de apenas 10 millas. Para el periodo, Barranquilla podía identificarse como una ciudad ruta, siendo los principales productos de exportación el tabaco y el café, aunque con vinculaciones distintas en estos dos productos. El tabaco, por ejemplo, fue un cultivo impulsado por las medidas liberales de 1849 y que se expandió tanto en el Caribe como en el interior andino. De esta forma, la salida de esta mercancía, por conveniencia geográfica, encontraba un lugar en los puertos del Caribe, por lo que Barranquilla se benefició de este ciclo económico.
El caso del café fue diferente, pues la geografía cafetalera se concentraba principalmente en el área andina, y mientras el río Magdalena conservó su condición de papel principal como medio de comunicación de Colombia, los empresarios barranquilleros se vieron favorecidos. Para la segunda mitad del siglo XIX, el café se consolida como el principal producto de exportación del país. Esta entrada de divisas dota del capital necesario del país para comenzar el proceso de industrialización y, más allá, movió a la dirigencia nacional a buscar formas de superar las distancias entre las zonas cafetaleras del interior andino y los puertos del Caribe. Es en este punto donde comienzan a construirse las líneas férreas. El impacto de estos siglos es importante en tanto juegan como factor dinamizador de otros productos de exportación, como pueden ser el banano, la ganadería, el algodón. Además que la actividad portuaria era fuente de empleo y Barranquilla, al ser sede de las principales compañías de navegación fluvial, estimuló las primeras industrias navieras modernas, además de otras relacionadas a productos de exportación, como puede ser el cuero, los jabones, desmontadoras de algodón. En 1895 se estimaba que 2/3 del valor de las mercancías que entraban por Barranquilla se dirigían al interior andino, mientras el otro tercio se quedaba en la ciudad o se distribuía entre los departamentos cercanos. Más allá del perímetro urbano, la demanda interna de la región crecía estimulada por las exportaciones y los siglos de bonanza y crisis. Así, Barranquilla demandaba productos alimenticios del mismo departamento del Magdalena, a la vez que este demandaba productos industriales y servicios barranquilleros. El origen de la dinámica mercantil de la ciudad fue el puerto, que promovió la apertura de otras actividades en la industria y el campo. Así, la ciudad de Bogotá poco a poco se fue convirtiendo en una ciudad regional. Su posición como puerto fluvial del río Magdalena y su cercanía a la costa atlántica, que los convirtió, tras las modificaciones tecnológicas sobre el espacio, en puerto también marítimo, le brindaron las condiciones para convertirse en la puerta comercial que Colombia requería para estrechar su conexión con Europa y los Estados Unidos. Para la década de 1860, la relevancia adoptada por Barranquilla hacía evidente la necesidad de contar con un puerto marítimo mucho más eficiente y con menos problemas para la navegación. Por este motivo, 5 años después se otorgaron al Ejecutivo las atribuciones necesarias para contratar una concesión que conectara a la ciudad con el puerto de Sabanilla, que contaba con una bahía al Caribe y con una profundidad adecuada para la llegada de embarcaciones. Esto mediante una vía férrea. Sin embargo, tras años de hacer frente a oposiciones de ley de cartagenera y renegociar los términos del contrato con los posibles concesionarios, fue hasta 1869 cuando se constituyó la Bolívar Railway Company, compañía con domicilio en Londres, que se haría cargo de la construcción del ferrocarril de Bolívar y Sabanilla. No obstante, al no tener el capital suficiente, subcontrató la construcción a la empresa alemana Heisberg Vessels & Company, que tenía representación en Barranquilla, y que en diciembre de 1870 informó oficialmente que a partir del 1 de enero el ferrocarril y el telégrafo que seguiría su línea férrea comenzarían operaciones. Con la operación del ferrocarril de Bolívar tuvo lugar un cambio evidente en los flujos de comercio exterior a través de su ruta. Basta decir que entre 1874 y 1875 el puerto recibía alrededor de 12 buques mensuales, cifra que casi se duplicó para el 81 y el 82, cuando se recibían más de 21 buques al mes. Más allá de los costos y beneficios que trajo consigo el desarrollo férreo, el ferrocarril de Bolívar, a pesar de sus grandes bondades, sirve de ejemplo para evidenciar las principales debilidades del modelo ferroviario colombiano, que a criterio de Juan Santiago Correa son 3. 1. En muchos casos, la construcción del ferrocarril en sí fue un aspecto de menor importancia frente a la posibilidad de lograr contratos de concesión para renegociarlos después en condiciones más lucrativas y o especular con él en mercados europeos. 2. Es notoria la debilidad del Estado, tanto en el nivel local como nacional, por su falta de recursos y conocimientos para llevar a cabo los proyectos de infraestructura que se planteaban, lo que se tradujo en negociaciones desventajosas y condujo al fracaso de la administración pública de los ferrocarriles en Colombia. 3. La inferioridad técnica del país hizo imposible una adecuada evaluación de la inversión requerida, lo que generó enormes sobrecostos en la construcción de la obra. El autor señala que como consecuencia de la anterior, la construcción del ferrocarril de Bolívar terminó enredada en una maraña de concesiones y cesiones que abrieron las puertas a un detrimento patrimonial importante, dado los sobrecostos, las decisiones gubernamentales equivocadas, las demandas fundadas en contra del Estado para obtener beneficios personales. Esto, desafortunadamente, habrá de convertirse en la constante de muchas otras inversiones ferroviarias en el país. No obstante, no podemos soslayar que como ruta férrea el ferrocarril de Bolívar tuvo mucho éxito, fue un proyecto exitoso, pues tuvo un gran impacto tanto en el ambiente regional como en el local.
Como se mencionó, aunque la posición geográfica de Barranquilla jugó un papel importante para constituir a la ciudad como el principal puerto de Colombia, eso no lo fue todo. Las dificultades en cuanto a la conexión con la costa atlántica, debido a la presencia de bancos de arena en Boca Cenizas y Canal de la Piña, fueron un obstáculo natural que demandó, para ser salvado, la implementación de la tecnología en favor de la ciudad. En la construcción del ferrocarril de Bolívar, otros factores técnicos también incidieron en el crecimiento de la ciudad. Uno de ellos, relacionado a la situación de los puertos satélite con los que contaba, fue la construcción del muelle de 720 metros y un atracadero de 180 metros para el arribo de buques en el Puerto Colombia, que se inaugura en el 92, cuando la Barranquilla Railway and Co. of London era la administradora legal del ferrocarril, y que en 88 se había ampliado 5 kilómetros para llegar a la Bahía de Cupino, que contaba con una mayor profundidad para barcos de mayor calado. Según Alberto Abello Vives, un testimonio de la época, relata: el espectáculo era doble. La ilusión de un tren que entrara al mar y la realidad de nuestra tierra, de los adelantos de la ingeniería y los sistemas de transporte para servir a la economía nacional. Era en ese entonces el primer puerto colombiano que manejaba el 60% del comercio con el mundo, y el agitado muelle de Puerto Colombia era la obra civil más importante de todos. Este adelanto en la implementación de la técnica fue bastante posterior a otro que jugó también un papel importante en el otro cuerpo de agua con el que circulaba la ciudad, el río Magdalena y los barcos de vapor. Aun cuando los vapores fueron introducidos tempranamente en 1823 para la navegación del río, embarcaciones como los bongos y las canoas seguían siendo populares para el transporte de mercancías. En tanto, los vapores se contaban relativamente pocos para 1973, que eran 10, pero para 1887 eran 23 y en 1896 ya se contaban 30. Sin embargo, no fueron poca cosa, pues cuando los dispositivos mecánicos movidos por la fuerza del vapor se trajeron a la República, Cartagena empezaba a perder protagonismo y las construcciones navales se desplazaron hacia el puerto de Barranquilla. La imposibilidad de construir una flota marítima nacional y la consolidación de la navegación fluvial facilitó el protagonismo de esta ciudad que disfrutaba de un fácil acceso al río Magdalena, en cuyas riberas se desarrollaron los talleres y astilleros fluviales que las compañías comerciales patrocinaron. Además de estas industrias, a la orilla del río es donde se estableció el mercado de la ciudad, y durante mucho tiempo, mercado y puerto constituyeron una sola entidad en el sentido espacial, económico y cultural. Las carnicerías, pulperías, bodegas y almacenes comerciales obligatoriamente aparecían como sus prolongaciones. Al puerto arribaban, por vía del mar y del río Magdalena, las provisiones diarias: carnes, verduras, pescados, materias primas para artesanos y talleres, materiales para la construcción, leña y otros artículos. A la par que crecía su importancia como puerto de entrada y salida con el exterior, incentivado por los avances técnicos que se habían implementado, se convertía en un polo de atracción demográfico importante para la región, por lo que su población se vio aumentar rápidamente hacia el último cuarto del siglo XIX. Como ejemplo de esta migración, un censo levantado en 1878 por el Diario de Bolívar comentaba que de un total de 205 establecimientos involucrados en el año de 1878 en el comercio, las finanzas, la industria, el transporte y los servicios, 103 pertenecían a extranjeros, es decir, aproximadamente el 50%. Para el año 51 del siglo XIX, la ciudad contaba con poco más de 6.000 habitantes. Para el año 70 contaba con 11.000 y para el 73 con casi 17.000, el triple de la población de mediados de siglo. Así, el acelerado crecimiento poblacional transformó además el entorno espacial, configurando lo que sería un desarrollo urbano. Pero al igual que otras ciudades en auge de la época, este movimiento estuvo lejos de ser planificado, por lo que la ciudad se configuró de forma desordenada, aunque ciertamente mantuvo un patrón de círculos concéntricos alrededor del puerto. Después de todo, era el eje dinamizador de la nueva ciudad. Paralelo a la dinámica económica y demográfica, se intentó un cambio en los espacios habitacionales de la ciudad. Aún con el desarrollo que la ciudad registraba, este movimiento no implicó un cambio rápido en la forma de las viviendas y los espacios habitacionales de la ciudad. Al respecto, las élites barranquilleras tendían a buscar la desaparición de las casas hechas de barro y paja para dar pie a la construcción de modernas construcciones hechas de mampostería que finalmente responderían a la imagen que se buscaba de destacar a la ciudad como una ciudad moderna. Para la población acomodada de la ciudad, las nuevas casas representaban un emblema de progreso, modernidad e higiene, mientras que las casas pajizas eran relacionadas con el arcaísmo, el atraso y la suciedad. Con todo,
No es importante hacer notar que aun cuando algunos barrios, como el barrio europeo, donde se juntaban las familias de la élite barranquillera, se percibía el cambio en las construcciones, permanecía compartiendo espacios públicos con clases sociales más humildes. Es decir, el espacio común seguía siendo diverso. Bueno, en lo particular yo pienso que el caso de Colombia, específicamente el caso de Barranquilla, nos deja en claro un aspecto que es común en América Latina, que es cómo todas las aspiraciones y proyectos modernizadores se ven mermados por la incapacidad propia de su desarrollo en que se encuentran las naciones. Pues yo también pienso que, a pesar de esto, como el proyecto como modernizador también tiene como un sustento en este como desarrollo como la técnica que de una u otra forma viene a ser como implementado en la región. O sea, en ese sentido, el caso del ferrocarril, de los vapores que llegan a Barranquilla, tienen como con una idea de progreso que poco a poco va permeando en la idea como también de economía en la región.